Un infierno salvaje. Un robo aterrador. Una persecución frenética. Una comida a vida o muerte. Esto es instinto de supervivencia, nunca antes visto. El tejón melero desafía a los perros salvajes. Venganza explosiva. Amanece sobre la vasta sabana africana, donde la luz dorada del sol comienza a extenderse uniformemente sobre la tierra, despertando cada brizna de hierba aún húmeda por el rocío nocturno. El aire fresco y puro cubre el lugar, prometiendo un nuevo día lleno de energía, pero no menos duro. Junto a su guarida, una manada de perros salvajes africanos duerme profundamente. Es una familia numerosa, de unos 15 miembros, cada uno con un pelaje moteado único, como una pintura abstracta de la naturaleza. Los perros adultos se recuestan, con los cuerpos aún cansados tras una noche de caza exitosa. Su respiración tranquila llena el espacio, creando una paz singular. En la cueva, 5 cachorros regordetes duermen plácidamente. Son la esperanza de la manada, el futuro heredero de la fuerza y la sabiduría de sus ancestros. Sus suaves gemidos al dormir contribuyen a la serenidad de la escena. La líder de la manada era una anciana y sabia hembra llamada Sola. Su pelaje lucía algunos mechones plateados alrededor de su hocico, pero sus ojos aún brillaban con vivacidad y alerta. Incluso en el sueño más profundo, los instintos de Sola permanecían activos. Yacía ligeramente inclinada hacia la entrada de la cueva, con las orejas moviéndose ocasionalmente ante el menor ruido del exterior. Sola sabía que en este mundo salvaje, la paz era solo un estado transitorio, una frágil coraza que podía romperse en cualquier momento. A lo lejos, una pequeña y robusta figura negra se acercaba. Era un tejón melero, una criatura famosa en toda la sabana por su increíble audacia, valentía y capacidad para enfrentarse a cualquier depredador, desde cobras reales hasta leones.
El tejón melero se movía con ligereza, sus pasos rápidos y silenciosos. El aroma del calostro y el calor de los cachorros lo guiaban. El tejón melero se deslizó rápidamente hacia un rincón de la cueva, donde 5 cachorros yacían juntos. Con un movimiento fulminante, atrapó al cachorro más pequeño, que gimoteaba débilmente. El llanto desgarrador del cachorro resonó, cortando el silencio del amanecer como un cuchillo afilado. Sola se puso de pie de un salto, con los ojos llameando de ira. La manada de perros salvajes despertó, y sus furiosos gruñidos resonaron por toda la cueva. La paz se había desvanecido, reemplazada por el caos y el miedo. El tejón melero, con el cachorro en la boca, salió corriendo de la cueva. Sabía que había cometido un grave error, pero su instinto oportunista y su terquedad no le permitían rendirse. Sola iba a la cabeza, seguido por la manada de perros salvajes a una velocidad aterradora. Se abrieron paso a través de los secos zarzales, cruzando la interminable hierba amarilla. Sus jadeos y pasos retumbantes sonaban como tambores de guerra, creando una salvaje sinfonía de ira, determinación y miedo extremo. El tejón melero, a pesar de su pequeño tamaño, era extremadamente ágil y obstinado. Corrió entre las ásperas grietas de las rocas, a través de la densa maleza, intentando despistar a sus perseguidores. Su corta cola se movía desafiante, y a veces giraba la cabeza y gruñía, erizando el pelaje como si proclamara, «No me rendiré fácilmente». Cada paso que daba exudaba temeridad y valentía, enfureciendo aún más a la jauría de perros salvajes. La persecución continuó. La jauría de perros salvajes fue acortando distancias, su tenacidad era innegable. La jauría alcanzó al tejón melero y lo rodeó. Con valentía, el tejón melero dejó al cachorro en el suelo, encarando a la jauría de perros salvajes que gruñían ferozmente, mostrando sus afilados colmillos. Comenzó la lucha. El tejón melero erizó todo su pelaje, se infló para parecer más temible y lanzó gruñidos amenazantes. A pesar de estar en inferioridad numérica, no se inmutó. Se abalanzó sobre el perro salvaje más cercano, mordiéndolo sin dudarlo, demostrando su indomabilidad y la increíble fuerza oculta en su pequeño cuerpo.
Atacó con extrema rapidez, esquivando las mordeduras de los perros salvajes, intentando morderles las patas o el cuello. Cada uno de sus ataques entrañaba un peligro mortal. Zola y los demás perros salvajes rodearon al tejón melero, intentando doblegarlo con su superioridad numérica y coordinada. No atacaron sin control, sino que se movieron con agilidad, acorralándolo y esperando pacientemente una oportunidad. Rugidos, ladridos furiosos y mordiscos potentes se sucedían sin cesar. Cada mordisco fallido los enfurecía aún más. La ira de la manada, enardecida, alcanzaba su punto álgido. El olor a sangre y tierra impregnaba el aire, creando una escena caótica y brutal. En un instante en que el tejón melero se distrajo intentando morder a otro perro salvaje, Zola vio una oportunidad. Con increíble velocidad y agilidad, se abalanzó sobre él. Un mordisco potente y certero en la nuca lo hizo tambalearse. El cachorro yacía en el suelo, temblando y emitiendo un débil gemido que atrajo la atención de Zola. El instinto de proteger a su cría se agudizó. Zola lo protegió con su cuerpo, mientras seguía gruñendo al tejón melero, sin apartar la mirada de su oponente. El tejón melero comprendió que no podía vencer a la manada de perros salvajes enfurecidos, liderados por una madre furiosa. Con un último gruñido de impotencia, se dio la vuelta y desapareció entre la espesa maleza, dejando al cachorro a salvo. La manada de perros salvajes gruñó un rato más para confirmar su victoria y ahuyentar definitivamente al enemigo. Zola cargó suavemente al cachorro, lo depositó en el suelo y lo lamió para consolarlo. El cachorro temblaba, pero estaba a salvo en brazos de su madre. La manada de perros salvajes se reunió a su alrededor, emitiendo suaves gemidos que expresaban su inmensa alegría por el regreso del cachorro. Las heridas, tanto físicas como emocionales, sanaban poco a poco. La lección sobre la vigilancia y la crueldad del mundo salvaje había sido aprendida dolorosamente, pero también significativa. Tras el estresante suceso, surgió otra necesidad urgente: el hambre de los cachorros y la energía gastada en la persecución exigían una buena comida.
Sola, la líder de la manada, era muy consciente de ello. Sus ojos penetrantes escudriñaron las vastas llanuras, donde la hierba dorada parecía un mar de arroz bajo el sol poniente. La manada se reunió, olfateando con sus agudos olfatos el aroma de la tierra, el viento y el olor de posibles presas. Un aullido bajo de Sola, no una advertencia, sino una llamada a la acción, un llamado a una nueva cacería. La manada comenzó a moverse, lenta y grácilmente como un arroyo moteado en la estepa. No tenían prisa, sino paciencia, esperando el momento oportuno. A lo lejos, apareció una manada de impalas. Pastaban tranquilamente, alzando ocasionalmente la cabeza en señal de alerta, sus pequeñas cabezas con cuernos curvados girando de un lado a otro. Esta era la presa ideal, lo suficientemente grande para alimentar a la manada, pero también extremadamente ágil, lo que requería una gran coordinación. Sola observó la manada con atención. No eligió al macho más fuerte, ni tampoco a una hembra con cría. Sus ojos penetrantes divisaron a una hembra que parecía algo coja, o a un ternero con edad suficiente para correr pero aún inexperto. Ese era el objetivo. La manada de perros salvajes comenzó a desplegar sus famosas tácticas de caza, rodeando y presionando. Sola no necesitaba dar órdenes verbales, cada perro salvaje conocía su lugar y su tarea gracias a años de experiencia e instinto de manada. Un grupo de 3 o 4 de los perros salvajes más fuertes, liderados por Sola, partió desde la retaguardia de la manada, ejerciendo la mayor presión y obligándolos a avanzar. Otros 2 perros, ágiles y astutos, los rodeaban a ambos lados, manteniendo la distancia pero listos para cortarles la vía de escape. Uno o 2 de los perros restantes esperaban más adelante, en un punto predecible, preparados para tomar la delantera. La manada se movía con suma sigilo, aprovechando el terreno, los arbustos bajos y la hierba alta para ocultarse. Permanecían en absoluto silencio, solo sus ojos penetrantes y decididos se comunicaban entre sí. Cada paso que daban era silencioso, como fantasmas deslizándose por la estepa. Una vez en posición, Sola dejó escapar un gruñido bajo y saltó de su escondite. El grupo avanzó al unísono, no con intención de atacar de inmediato, sino de sembrar el pánico.
La manada de antílopes, sobresaltada por el pánico, galopó a paso ligero, intentando escapar de los depredadores. Su velocidad era legendaria, alcanzando los 90 km por hora en distancias cortas. Sin embargo, los perros salvajes tenían otra ventaja, una resistencia increíble y la capacidad de mantener altas velocidades durante largos periodos. No eran tan rápidos como los antílopes en distancias cortas, pero los perseguían sin descanso. Cuando los antílopes entraron en pánico y se dispersaron, los grupos de perros de ambos lados actuaron de inmediato. No se lanzaron al ataque, sino que corrieron en paralelo, obligando a los rezagados a regresar al centro de la manada o alejando a la presa elegida del grupo principal. El objetivo de Zola, la hembra de antílope, ligeramente más débil, se había separado de la manada. Corrió por su vida, jadeando, intentando con todas sus fuerzas escapar de los fantasmas moteados que la perseguían. Sus cuernos se alzaron inútilmente, pero fue incapaz de defenderse del depredador. Zola y otros dos perros salvajes corrían tras él, turnándose para liderar. Cuando uno comenzaba a cansarse, el otro aceleraba, manteniendo una presión constante. Cambiaban continuamente el ángulo de ataque, haciendo imposible que el antílope predijera de dónde vendría el siguiente. El jadeo de los perros, el golpeteo de los cascos del antílope y el silbido del viento en sus oídos creaban una melodía de vida y muerte. La persecución duró kilómetros, sorteando montículos y arroyos secos. Las fuerzas del antílope comenzaron a flaquear. Su velocidad disminuyó considerablemente y sus pasos ya no eran tan fuertes como antes. Cuando el antílope quedó exhausto, comenzó a correr en pequeños círculos, intentando encontrar un hueco o un arbusto donde esconderse. Pero los perros salvajes no le dieron ninguna oportunidad. Zola comprendió que ese era el momento decisivo. Se lanzó directamente contra él, sin darle tiempo a reaccionar. Toda la jauría de perros salvajes se abalanzó también para despedazarlo con furia. No fue un solo ataque, sino una serie de mordiscos y tirones rápidos y potentes, diseñados para derribar a la presa y dejarla indefensa. Con la fuerza y la coordinación de la manada, el antílope se desplomó, exhalando su último aliento en un suave gemido. La cacería había terminado.
Para los perros salvajes, la comida era un evento comunitario. Comenzaron a comer con rapidez y eficiencia, cediendo el paso unos a otros, especialmente las madres, que llevaban parte de la carne a los cachorros que esperaban en la guarida. Sola comió con cuidado, sin llenarse demasiado, y luego llevó rápidamente algo de carne fresca a la guarida. Era responsabilidad de la madre, la líder de la manada, asegurar que las futuras generaciones también estuvieran alimentadas. Tras una comida abundante, los perros salvajes descansaron a la sombra de un árbol, mientras el sol de la tarde enrojecía su pelaje moteado. El cansancio de la larga cacería dio paso a una momentánea sensación de saciedad y seguridad. Pero la vida salvaje nunca se detiene. A pesar de enfrentarse a innumerables peligros, los perros salvajes siempre están unidos. Cazan juntos, se protegen mutuamente y crían a la siguiente generación juntos. Las lecciones aprendidas del incidente del tejón melero y los conflictos con otras especies les han hecho comprender la importancia de la vigilancia y la protección mutua. La historia de los perros salvajes es solo una pequeña parte de las innumerables historias maravillosas de la naturaleza. Hemos sido testigos de la temeridad del tejón melero, la sabiduría de los perros salvajes y la resistencia del antílope. ¿Qué te impresionó más de este video? Comenta abajo y comparte tu opinión. ¿Qué historia de animales te gustaría que contáramos a continuación? Si tienes ganas de descubrir más misterios y la belleza del mundo salvaje, no dudes en suscribirte y hacer clic en la campana para formar parte de nuestra comunidad de amantes de la naturaleza. Gracias por ver el video. Bajo el sol abrasador del Serengeti, se libra la interminable batalla por la supervivencia entre los mayores depredadores de África. Serengeti en llamas, la guerra interminable entre leones y hienas. En la antigua tierra de África, donde el sol se alza como una lengua de fuego sobre las llanuras infinitas, el nuevo día comienza no con el sonido de un reloj,
sino con la respiración de las criaturas que sobrevivieron a la noche. Las praderas del Serengeti, al amanecer, parecen detenerse un instante para respirar hondo. Antes de comenzar un ciclo de supervivencia que se ha repetido durante miles de generaciones. Aquí, entre la luz abrumadora y la oscuridad omnipresente, todas las criaturas están atrapadas en un ciclo cruel, donde solo el instinto y la adaptación las mantienen vivas. Escondida bajo el escaso dosel del bosque, una manada de leonas descansa a la sombra moteada del mediodía. Sus cuerpos musculosos, cubiertos de pelaje amarillo pálido, yacen inmóviles entre la hierba seca y la tierra roja, mimetizándose con el paisaje como si se hubieran convertido en parte de la sabana. El calor matutino espesa el aire, aparentemente capaz de arrullar toda la vida en un estado de quietud. Pero entonces, un suave movimiento rompe el silencio. Junto a una hembra adulta, algunos recién nacidos se despiertan. Se oye un débil llanto. Los primeros sonidos, frágiles y temblorosos. Los leones jóvenes, recién nacidos, yacen ocultos entre la paja seca y la respiración agitada de la manada. Con los ojos aún cerrados, el suave pelaje es suave como el algodón dorado. Los primeros pasos, frágiles y torpes, siguen el aroma de la leche. El instinto los impulsa a encontrar el pecho de su madre, donde comienza la vida. Los cachorros de león nacen en una sociedad muy organizada, donde las hembras, generalmente hermanas, viven juntas en manada, criando a sus crías y protegiendo el territorio transmitido de generación en generación. Cada pequeño individuo es un eslabón de esa red unida, creciendo en el compartir y la protección. Sin embargo, tras esa apariencia aparentemente pacífica se esconde una dura realidad: no todos pueden crecer. Muchos no vivirían más allá de las primeras semanas. Arrasados por enfermedades, hambre o, más brutalmente, por su propia especie. En el mundo de los leones, la supervivencia de los cachorros no siempre era una cuestión de protección, sino que a veces era el precio a pagar para satisfacer el deseo de reproducción y poder del gobernante. Un rugido profundo y ronco resonó desde el borde de la hierba. La leona aguzó el oído de inmediato, con la mirada fija en el sonido. De detrás de los árboles, un león macho salió lentamente. Sus hombros se alzaban sobre la hierba seca, su melena gris enmarañada por el viento y el polvo del camino. Sus ojos dorados eran fríos como la piedra. No formaba parte de la manada. Un vagabundo. Un usurpador. Caminaba despacio, sin prisa, como si cada paso estuviera calculado. El aroma de los cachorros flotaba en el aire. Y él lo había captado. El león macho se acercó en silencio.
Su fría mirada recorrió a los cachorros y luego se detuvo. Se agachó, listo para abalanzarse. El león macho se detuvo, sus ojos afilados como cuchillos perforando el espacio entre madre e hijo. La hostilidad era evidente en cada siseo, pero también percibía algo más pesado, una frontera impenetrable. El silencio se estiró como una cuerda tensa a punto de romperse. Se giró y se retiró silenciosamente al mar de hierba, dejando atrás un espacio silencioso donde su corazón aún no había vuelto a la normalidad. No muy lejos, bajo un espeso arbusto, se abrió un oscuro nido de tierra. Se escuchó un agudo grito. Los juguetones cachorros de hiena escuchaban a escondidas. Cuando nacieron, abrieron los ojos inmediatamente después de nacer y no tuvieron que pasar por el periodo de ceguera como los gatos. Sus diminutos pero afilados dientes ya eran visibles, sus profundos ojos negros brillaban con una vitalidad incierta. No esperaron a que nadie los sostuviera, no necesitaron que nadie les mostrara el camino. El instinto los impulsó hacia el vientre materno, donde sus hermanos y hermanas ya estaban allí, empujándose en una lucha silenciosa pero feroz. A diferencia de los leones, donde el macho domina las actividades reproductivas y el control territorial, las hienas moteadas siguen un orden completamente inverso. Aquí, la hembra es más grande, más feroz y tiene el control total de la manada. El sistema matriarcal de las hienas es una de las estructuras sociales más singulares del mundo mamífero. La hembra dominante da a luz primero, tiene el mayor poder, y sus crías, si sobreviven, tomarán el control. Pero para ganarse el derecho a vivir y crecer, las hienas jóvenes deben superar el primer desafío, sus propios hermanos. Apenas minutos después del nacimiento, o físicamente más débiles, un individuo puede ser mordido hasta la muerte en el nido. Esta feroz competencia no proviene del odio, sino de instintos profundamente programados en la línea de sangre, donde la supervivencia siempre conlleva exclusión. La amenaza no termina ahí.
Cuando escasea el alimento, la madre y toda la manada se verán obligadas a elegir. Los individuos débiles pueden ser abandonados, incluso devorados, no por depredadores externos, sino por su propia especie. En el mundo de las hienas, la supervivencia no se basa en la compasión, sino en la crueldad necesaria para mantener el orden y optimizar las posibilidades de supervivencia de los más fuertes. En la sabana, el sol brilla oblicuamente, bañando de oro un mar de hierba que susurra al viento. La manada de ñus avanza lentamente por la suave pendiente, con cada paso cauteloso, como si cada individuo sintiera que algo inquietante se acercaba. En medio de la manada, una hembra se detiene. Su cuerpo se estremece ligeramente. Las cabezas a su alrededor se giran, comprendiendo lo que está a punto de suceder, dar a luz al descubierto, donde solo hay hierba corta y una mirada atenta desde la distancia. Se estira, temblando. La bolsa amniótica se rompe, rompiéndose con el viento. En apenas unos minutos, una nueva vida emerge del vientre de su madre, húmeda y temblorosa sobre la hierba manchada de sangre. La cría, incapaz de mantenerse en pie, apenas capaz de respirar, debe comenzar su primera batalla por la supervivencia. En el extremo más alejado de la sabana, una leona yacía apretada contra la hierba, sin pestañear. El viento era favorable. El aroma del parto flotaba en el aire. En dirección contraria, un grupo de hienas moteadas se había detenido, con las orejas erguidas y la boca ligeramente abierta, esperando el momento oportuno. El bebé antílope luchaba por levantarse, sus patas mojadas temblaban bajo su propio peso. Su madre lamió la membrana, le levantó la cabeza y lo animó con suaves nalgadas. Pero era demasiado tarde. El león cargó primero. Un mordisco en la nuca acabó con toda resistencia. El suelo quedó en silencio por un instante, impregnado de un olor a muerte. El león arrastró el cadáver hasta una zona baja de hierba y comenzó a arrancar la primera capa de piel. El sonido de la carne al ser mordida resonó en el espacio seco y caluroso. Las hienas permanecían a pocos metros de distancia, en silencio.
no cargaban. No tenían prisa. Conocían las reglas, esperar a que los fuertes se sacien. Entonces les tocaba a ellas. A lo lejos, el antílope recién nacido seguía vivo, respirando con dificultad, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Menos de una hora después de nacer, aprendió su primera lección: levantarse, correr o morir. Los leones, símbolo supremo del poder en la sabana africana, han sido considerados durante mucho tiempo los mayores depredadores. Con sus cuerpos imponentes, músculos robustos y ataques mortales, cazan no solo para sobrevivir, sino también para afirmar su dominio. No es raro que los leones machos se enfrenten en sangrientas batallas con sus congéneres, solo para obtener el derecho de apareamiento o para usurpar la manada de hembras. También son verdaderos depredadores, pero no solo cazan. Los leones también matan como advertencia, para enviar un mensaje a cualquier especie que se atreva a entrar en su territorio. Y nadie desafía esa frontera con más frecuencia que la hiena moteada. La relación entre leones y hienas es uno de los conflictos más antiguos y persistentes de la sabana. Ambos son expertos cazadores y viven en manadas bien organizadas, pero no existe respeto mutuo. Si los leones simbolizan el poder manifiesto, las hienas encarnan la paciencia, la oportunidad y el pensamiento táctico. Las hienas suelen aparecer después de cada cacería, no para compartir, sino para robar. No dudan en invadir los límites del territorio cuando huelen sangre. La comida sobrante es una recompensa que están dispuestos a intercambiar por sus vidas. No porque sean incompetentes a la hora de abatir presas, sino porque saben ahorrar energía, elegir el momento oportuno y aprovecharse de los errores ajenos. Pero cada vez que entran en el territorio del león, es una apuesta a vida o muerte. El león no necesita una razón para atacar, basta con una mirada a la hiena. Una tarde calurosa, bajo la sombra de una vieja acacia, un león macho devoraba el cadáver de su presa, que acababa de capturar tras una feroz cacería. La manada de hienas, acercándose, se escabulló entre la hierba alta, esperando que el gobernante estuviera satisfecho. Se oyó un leve ruido, apenas el de una rama seca al romperse.
suficiente para que el león levantara la cabeza. En un instante, saltó como una lanza viviente. El león no comía hienas. No las necesitaba. Para él, esto no era una cacería, sino una declaración, una forma de afirmar su posición. Tales persecuciones, que tenían lugar en las sombras tranquilas de la tarde, entre los arbustos secos y el atardecer teñido de sangre, eran rituales silenciosos de poder. El gobernante castigaba al retador, no por hambre, sino por honor. Sin embargo, la hiena no es una especie fácil de dominar. A pesar de su aspecto apagado y su risa estridente, fácil de subestimar, la hiena moteada es uno de los depredadores más estratégicos del planeta. Viven en un modelo matriarcal, organizadas en manadas estrictas. Cada paso, cada llamada, sigue una jerarquía. Al cazar o robar un cadáver, no actúan solas. Se mueven en grupos, acercándose silenciosamente y luego cerrándose como guerreros silenciosos. Para un solo león, es aterrador. Pero cuando el número aumenta, 10, 15, el equilibrio comienza a cambiar. La manada de hienas sabe cómo dividir la defensa, atacar puntos ciegos y retirarse en el momento justo para evitar perder la vida. Atardecer. Un león macho solitario deambula por la pradera quemada por el sol. No se sabe si es por hambre, porque ha perdido a su manada o simplemente por descuido. Pero hoy, las hienas parecen inusualmente valientes. Aparecen de muchas direcciones. Sin llamadas, sin órdenes. Solo una mirada, y todas cargan hacia adelante. Un remolino caótico, donde el antiguo rey da vueltas en una partida de ajedrez sin piezas de repuesto. Cada mordisco, cada tirón, es un recordatorio. En la sabana, incluso el gobernante puede quedar atrapado si está solo. Pero entonces, un nuevo rugido rasga el aire. Desde el borde de la maleza, otro león macho carga. Sabiendo que la iniciativa se ha perdido, las hienas se retiran, tan rápido como llegaron. Los dos leones permanecen uno junto al otro, respirando con dificultad. Uno sobrevive. El otro llega justo a tiempo. Y en ese momento,
el antiguo orden se restablece, al menos hasta el siguiente enfrentamiento. La sabana del Serengeti, la historia del león y la hiena, es un testimonio viviente de las duras leyes de supervivencia de la naturaleza. Cada amanecer trae nuevas esperanzas y desafíos, donde el rugido del poder y la astuta sabiduría se entrelazan en una sinfonía interminable de vida y muerte. Esta batalla no es solo una batalla por comida o territorio, sino también una batalla para afirmar el instinto, la posición y una férrea voluntad de supervivencia. Ya sean fuertes o ágiles, cada especie ha encontrado la manera de sobrevivir, dejando su huella en la colorida naturaleza africana. Si te interesan las historias más dramáticas y significativas del mundo natural, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido emocionante. Comenta abajo si quieres que profundicemos en la historia de los leones, las hienas o cualquier otro animal salvaje del Serengeti. Esperamos tu respuesta.